Anteriormente. ¡Oh, por Dios! Así como escuchas, si es que uno de nuestros subs fue estafado vilmente. Señores, hay momentos en la vida que las palabras no siempre son la forma de resolver los problemas. Si eres de Venezuela, quédate conmigo y no sufrirás por parte de esta tienda que se llama Servicompu. Si eres de cualquier parte de Latinoamérica, sería bueno que también te quedes, porque en la unión está la fuerza. Y saben algo, esta tienda no solo ha seguido su cauce, sino que además me ofreció comprar el silencio. Lo has escuchado bien, pero aguanta. Antes de continuar, comparte este video, deja un like o comenta si habías escuchado sobre la tienda. Hagamos eco de todo esto. Y hay que tenerlas bien puestas para hacer un video así. O como dicen por allí. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Amigos, nosotros no hacemos devolución, son equipos no armados de cero. Para que sepas. No, amigo, porque el distribuidor no va a trabajar hoy ni trabajó mañana y empieza a partir el lunes. Chévere, chévere, amigo. Bueno, nada, estamos en proceso para lo que es armar el equipo, apenas terminé de llegar las cosas. Yo te voy a hacer una pregunta y creo que en comentarios son ustedes los que dirán su opinión. Supongamos que contactamos una tienda de componentes que no se encuentra en nuestra ciudad y logramos acordar un PC por $470, pero que con el paso de los días no dé respuestas así como las que escuchaste. Dime tú, ¿te da confianza todo esto? Pues desde este servidor no te da ninguna confianza, y es más, voy a irte mostrando parte del chat de este amigo, el cual no les revelaré su nombre, porque él se arriesgó a contarnos su historia, así como dos personas más que tendremos más adelante. Nada, solo que a pesar del tiempo siguió haciendo de las suyas y los clientes han venido reclamando, pero déjame que te siga contando. La situación es que este amigo del país los contacta siendo del polo opuesto, así que háganse una idea, la tienda es en Caracas y él se encuentra sobre uno de los dos polos del país. Luego de ir poco a poco conversando, acuerda con él $400 de los 470 se hace para el apartado. Ahora, la fecha, ten en cuenta, 23 de marzo del año 2025. Y escucha lo siguiente. No tiene nada que ver, o sea, estamos esperando que el distribuidor nos despache ya. Amigos, nosotros no hacemos devolución, son equipos no armados de cero. Para que sepas. Ya llegaremos a ello, pero dime tú si no sientes que hay gato encerrado aquí. Y pongamos un ejemplo que va perfecto a ello. Si tú compras en Amazon, AliExpress o cualquier otra tienda, te vas a fijar primero en la reputación y las reviews, ¿correcto? A eso se le llama estrategia. El pana lo sabe. En este caso, si bien el chico encontró nuestro video tarde, se dio cuenta que la reputación de la tienda es muy mala. Pues solo basta con revisar sus publicaciones y si existen muchos comentarios o las vistas en comparación de sus seguidores. Trata de hacer eso. Pero claro, ¿a qué vamos con esto? Y es que a veces antes de comprar nunca está de más o malo escribir en redes y comunidades. Aquí tenemos grupo de WhatsApp y abrimos reciente un servidor de Discord. Todos los enlaces están en la descripción. Entonces, lo que digo es que pase lo que pase, escriba sin miedo. Es mejor saber qué piensan los demás y buscar referencias externas antes de que te pase esto. Me lo vas a agradecer en un futuro, ¿sabes? Ahora pasamos a este pedazo y aquí hay un pequeño problema que podría ser legal en Venezuela. Quienes sean abogados o conozcan más de leyes, comenten aquí abajo y el resto no se olviden, un like para que más gente vea esto. La pregunta de a cómo reciben el dólar es clave, porque si bien muchos en el exterior no conocen mucho de la economía venezolana, en Venezuela existen varias tasas del dólar, a lo que responde 100 bolívares, lo que concuerda a la tasa paralela del día de su conversación. ¡Oh, por Dios! Sí, así que háganse una idea, 27 de abril del año 2025, la tasa BCB de ese día, te muestro la captura, y verás que es de 86,11, así que saquen sus cuentas, la diferencia es clara, 19 bolívares por cada dólar, y le ponemos los $400, nos vamos a encontrar un total, en este caso de 34.448 bolívares, frente a unos 40.000 bolívares, o bueno, mira esto, promoción de $490 a 49.000 bolívares. Por eso te digo que compartas o dejas like. Fíjate, 6.800 bolívares de diferencia que se puede traducir fácil a unos $80 de sobreprecio si ponemos las cosas por la tasa del BCB. Les recuerdo, comenten quien tengan más conocimientos de ley, toda esta información y cada captura estará dentro del drive. Todas las pruebas están en la descripción para que las descarguen y vean cada cosa más minuciosamente. Ahora, ten en cuenta esto porque aquí es donde sales completamente perdiendo. Allí dice bajo pedido y ojo, no es defensa de él, sino que claramente no te vende el producto que tiene, o sea que te vende productos que no tiene y te obliga a esperar. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Exacto, pana random del meme. Mira, en resumen, un pedido a la tienda significa no saber si tu pedido llegará o cuándo lo hará. Por lo tanto, ese dinero está totalmente a la deriva. Por eso les abrimos todas las vías de comunicación. Recuerda, WhatsApp y Discord en la descripción. Ahora, continuando con el caso del amigo, él le depositó una cantidad X que verán allí. A su cuenta, él te pide dirección del envío. ¿Y qué ha sucedido? Lo típico, no me llegan las piezas aún. Esperando, amigo, esperando que nos despache el distribuidor.
No, amigo, porque eso tiene que, apenas me vaya, digamos, a despachar como tal, él me tiene que avisar. Ya va para un mes y aún nada que le envían la PC al amigo. Es más, ojo, ya tiene expedientes en la alcaldía de su municipio, información revelada en foros por internet. Por lo tanto hay que estar muy al tanto, ya que no ha sido el único y además no se salvó de dar respuestas poco amigables. Ya cuando el cliente le reclama por su producto, pasadas ya las semanas de su pago diciendo: Amigo, nosotros no hacemos devolución, son equipos no armados de cero, para que sepas. es más, ¿quieren saber algo? Aquí a este canal le quiso pagar por borrar los videos. Así. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Pues ya en el video pasado y en lives anteriores les comenté un poco, por ello les voy a revelar algo que nadie sabía hasta que me enteré de estos casos nuevos. Todo comenzó el día 16 de febrero cuando me contactó para hablar luego de 3 amenazas de denuncia. Sí, 3. Y sí, gente, me amenazaron en repetidas oportunidades con denuncia. Por ello dejaré mi chat completo con él en el drive. Eso sí, hice una llamada como ves de 20 minutos pidiéndome que borre el video por la necesidad urgente y también porque quería llegar a un acuerdo. Eso sí, también me ofreció componentes a los que yo le respondí que no quería ni estaba interesado, pero ojo, no te dejes llevar, porque aquí la decisión está en ustedes. Creerán en mis palabras o en su comentario si viene aquí abajo a darse una defensa propia después del video anterior. Mira, me ofreció PC o hasta una RTX 4060, si bien no le tengo ganas, le dije claramente que no tenía interés en ello, sino en que enviara una PC o componentes para hacerles reviews, pruebas o algo más, pero se negó. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ustedes digan en comentarios, ¿aceptan callarse por una RTX 4060 o seguirían luchando? Entonces, sobre el final, lo que hice fue aceptar la RTX 4060 y... ¿por qué razón? Porque ya estaba fastidioso. Pero, adivinen qué. Vean para que ustedes vean. Esto es lo que me envió. Esto fue lo que me envió. Sí, no me envió nada para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta. Por eso, nunca hay que confiar en la gente. Nunca confíen en ellos. Sí, señores, le envié los datos que están censurados, pero es para que haga el envío y hablamos del 21 de febrero de 2025. A lo que escribo después el 26 de febrero, dando señales lógicas, pero bueno, se están dando cuenta que este video y los otros no estarían si de verdad fuera una tienda seria. Como les digo, ustedes tienen su opinión y pueden juzgar 3 amenazas de no denuncia y aún cuando ofreció la RTX 4060 nunca la envió. No tengo mucho para decir, excepto que si desean armarse una PC gamer en el país, tengo una lista de reproducción completa, con PC buenas y varias de ellas con componentes del país. Pero si quieres que repita un video de eso, déjame saber en comentarios. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué aprendimos entonces? Primero, nunca confiar en publicidad, ya que si quieres un buen PC, habla en comunidades y poco a poco busca información antes de cancelar a cualquier tienda. Así que vayamos a hablar con una de las personas que ha sufrido también por parte de esta tienda. Vamos aquí, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido. Lo primero que tenemos que hablar. O sea, vamos a ir franco. ¿Cómo está todo? ¿Hace cuánto fue que te pasó la situación con esta gente? Bueno, ¿cómo estás, amigo? Gracias por este espacio. Mi nombre es Luis Guerrero. Bueno, vengo un poco a comentar el tema de, bueno, voy a contar un poco de cómo llegué a ustedes, ¿no? Yo por casualidad de la vida me topé con el video de Servicompu que hiciste el año pasado. Y bueno, sí, fue así como que encontrar un lugar así donde dije, bueno, sí, no soy el único, pues, ¿sabes? Como si tú eres alcohólico y encuentras alcohólicos anónimos, tú dices, oye, este es mi lugar. Bueno, entonces sí, encontré como estafados al anónimos y bueno, yo dije, bueno, qué chévere, no soy el único, ¿no sabes? Y un poco para echar el cuento, yo tengo 2 años ya, 2 años hablando con el amigo de Julio de Servicompu. Hace 2 años le compré una computadora. Bueno, en un momento, además, era un momento en que necesitaba una computadora para trabajar. Además que, bueno, yo en ese momento, bueno, tenía a mi esposa que estaba pasando por un proceso de cáncer y, bueno, necesitaba trabajar, producir mucho dinero porque es muy costoso, pues, ¿sabes? Y, bueno, la verdad es que al sol de hoy no ha respondido. Yo llegué a ir a la tienda del amigo Servicompu a buscarlo, pues, a que respondiera. Y bueno, él dio la cara y todo, sí salió, me dio la mano, me echó todo un cuento de que le estafaron miles de dólares en no sé qué. Y bueno, así mirándome la cara, me dijo, en una semana yo te resuelvo, no te preocupes. Y bueno, aquí estamos probablemente un año después y seguimos en lo mismo, pues, seguimos en lo mismo. Es muy a grosso modo, si quieres, a grosso modo, ese es el cuento. Fíjate, a ti te viene pasando algo muy similar, lo que pasa es que a mí me ofreció una RTX 4060 después de ese video. Varios de los chicos que han dicho, y también hay otra señora, no me acuerdo exactamente si es una señora o un señor,
pero la mayoría me han contado de que no les da la cara, les habla mal. Es más, tú viste ese video claramente y no sé si te diste cuenta la actitud que él normalmente toma. ¿Lo hizo contigo? Sí. ¿O simplemente no, o sea, te trató mucho mejor? Bueno, sí, yo de hecho casualmente estaba revisando el video ahorita y vi que él puso unos comentarios un poco a la defensiva allí. Yo, bueno, como te digo, tengo tanto tiempo ya en este cuento que he pasado por varias etapas con este tipo. Al principio, bueno, sí, siempre había una excusa, una cosa, problemas, tal, bla, bla, bla. Después, claro, uno se molesta más, uno como que sube el tono de la conversación y claro, él agarra esa esa es la manera de los mentirosos de mantener sus mentiras. Si tú me gritas, yo te grito más y bueno, ya tú sabes, ya yo me apoderé de la conversación. Y bueno, él tomó esa un poco a la defensiva. Yo quise ser un poco más inteligente y bajé un poco el tono de esa conversación y gracias a eso fue que yo pude por lo menos concretar una cita donde sí me dio la cara, nos vimos cara a cara, dimos la mano, tengo una tienda aquí en el centro de Caracas y fui y tal y bueno, tuvimos una conversación en la que, como te digo, él, bueno, me enchotó un cuento, perdón, ya para mí es un cuento, yo no le creo nada, de que bueno, tuvo una situación en que le estafaron $14,000, me dijo. Entonces estaba en problemas, por eso no había podido cumplir con las personas y bueno, prometió que sí, seguro que la semana que viene estamos listos, pero no se dio. Y bueno, hablamos básicamente, tenemos 2 años hablando básicamente 4 días a la semana, algo así. Yo lo jodo, pero nada, siempre es un cuento, siempre una mentira, siempre ya te casi listo, me ha mandado videos de que mira, esta es tu computadora y se graba con una computadora y mira, le metí esto y te puse esto y tal. Mentira, ¿sabes? La verdad es que es pura mentira. Entrevista completa. Te lo dejo en la descripción de este vídeo. Permítame pedirle disculpas ya que la otra persona con la que me había comunicado para que nos dijera su caso y su situación no nos hemos podido coordinar de manera correcta para ello. Hemos tenido problemas de logística. Cualquier cosa no se les olvide que en un futuro les puedo dejar la entrevista o cualquier charla que haya tenido con esa persona. Eso es lo que tienen que saber. Vamos a la despedida. Ya es mucho. Sé que este no es el típico video del canal y realmente este tipo de historias no son positivas para el país. Pero si has llegado hasta aquí y quieres que esto de verdad no suceda más seguido, deberías compartir el video. Recuerda, en la unión está la fuerza y gracias a ella podremos ayudar. Si eres de Venezuela o cualquier parte del mundo, únete, comparte, comenta o dale like. No importa, pero eso ayuda. Y sin mucho que decir, hay una tienda que te puedo asegurar, ellos no te van a estafar, porque si lo hacen les caigo encima. Ven aquí a ver de quién les estoy hablando. Just